Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a continuar con el patrón de Fiona. Vamos a hacer ya su cabeza y haremos el jersey, bueno, la parte de arriba del vestido, porque realmente esto sería un vestido, pero para poder hacer el pico pues lo he hecho así en dos piezas. Entonces vamos a hacer la pieza de arriba y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces vamos a hacer la cabeza seguida del cuerpo donde nos habíamos quedado, así que en la vuelta número 1 comenzamos haciendo un punto bajo y a continuación vamos a hacer un aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 2 empezamos haciendo de nuevo un punto bajo y a continuación vamos a hacer un aumento. Ahora lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 3 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y después de los 2 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 empezamos haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 6 empezamos haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 7 empezamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos con un total de 48 puntos. En la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos y a continuación de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora en la vuelta número 12 con el marcador vamos a contar 6 puntos desde el centro de la cara hacia nuestra derecha. Entonces más o menos donde creáis que está el centro de vuestra cara, ahí vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí vamos a colocar el marcador. Y ahora vamos a ir haciendo puntos, pues punto bajo en cada punto, los que vayan siendo necesarios, hasta que lleguemos a donde está el marcador. Y vamos a poner un marcador también aquí en este primer punto para que no se nos pierda. Ahí el primer punto de la vuelta número 12. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y en donde estaba el marcador empezamos haciendo una disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. De nuevo vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí uno y en el siguiente otro. De nuevo una disminución. En el siguiente punto un punto bajo. Y de nuevo una disminución. Y esto es lo que vamos a dejar ahí en el centro de la carita para que marque su barbilla. Ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta que lleguemos al marcador que teníamos aquí en el final de la vuelta. Y vamos a terminar esta vuelta número 12 con un total de 50 puntos. Ahora desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. En la vuelta número 18, de nuevo con el marcador,
vamos a localizar otra vez el centro de la cara y vamos a marcar 2 puntos hacia nuestra derecha. 1 y 2. Por ahí lo vamos a marcar. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, igual que antes. Aquí, desde el inicio de la vuelta, un punto en cada punto hasta que lleguemos al marcador. Y acordaros de poner también el marcador aquí para que no se nos pierda el inicio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí donde estaba empezamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y en el siguiente hacemos de nuevo un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, un punto en cada punto, hasta llegar a donde tenemos el marcador, hasta el final de la vuelta, y terminamos esta vuelta número 18 con 52 puntos. En la vuelta número 19, de nuevo con el marcador, vamos a marcar el centro de la cara y de nuevo vamos a contar 2 puntos hacia nuestra derecha, 1 y 2. Por ahí lo vamos a colocar y volvemos a hacer lo mismo, vamos haciendo puntos bajos hasta donde esté el marcador y colocamos el otro marcador aquí en el inicio de la vuelta. Una vez que lleguemos al marcador lo vamos a retirar y ahí donde estaba hacemos un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, un punto en cada punto, hasta llegar al final, a donde tenemos el otro marcador, y terminamos esta vuelta número 19 con 54 puntos. Ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora vamos a cambiar ya al color naranja, entonces en el último punto de la vuelta número 20 lo vamos a cerrar ya con el color naranja y en la vuelta número 21 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos con el naranja y después de los 7 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 7 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 22 empezamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 23 empezamos haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 24 empezamos haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 25 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 26, al terminar la vuelta número 25 yo ya he rellenado la cabeza porque luego se me hace muy pequeño y no puedo. Entonces, una vez que la rellenéis, en la vuelta número 26 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación de los 2 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 27 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación del punto bajo hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 28 vamos a hacer 6 disminuciones, que son las que podemos hacer alrededor de toda la vuelta, y después ahí ya cerramos la cabeza. Ahí están las 6 disminuciones, entonces ahora vamos a cerrar, hacemos una cadena, ya podemos cortar, y para cerrar, esto ya lo sabéis hacer, pero por si hay alguien que esté empezando, pues de vez en cuando en algún vídeo lo digo, y así pues si hay alguien nuevo que esté empezando con el tema de los amigurumis, así. Entonces para cerrar solamente vamos con una aguja y nos vamos pasando por cada uno de los puntos que tenemos, quedaron 6 puntos, en la hebra que está de fuera. Entonces vamos pasando así, vamos al siguiente punto por la hebra de fuera,
el siguiente son 3, 4, 5 y el último que está aquí, 6. Y ahora ahí apretamos y ya queda cerradito. Escondemos la hebra y ahí está finalizada nuestra cabeza. Entonces ya tenemos el cuerpo completo, vamos a continuar haciendo la parte de arriba de su vestido. Vamos a comenzar con el color dorado y empezamos haciendo 35 cadenas. Después de las 35 cadenas nos regresamos haciendo 4 puntos bajos, un punto en cada cadena, 1. Aquí con el dorado este no se aprecia mucho porque es un tanto raro este hilo, pero bueno, vamos despacio, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos en las cadenas, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hacemos un punto bajo, luego vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y ahí mismo, donde hemos hecho el punto bajo, volvemos a hacer un punto bajo. Y así se queda el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo, todo en el mismo punto. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. 1. Después de los 6 puntos bajos vamos a volver a hacer un aumento igual que el que hemos hecho aquí. Entonces en la cadena hacemos un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada cadena. Después de los 10 puntos bajos, en el siguiente punto de nuevo hacemos un aumento de la misma manera, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un punto en cada cadena, y después de los 6 puntos bajos en la siguiente cadena de nuevo hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 38 puntos. 3 y 4. Pero este punto, el último, lo vamos a cerrar con el color verde del vestido. Entonces lo dejamos así y lo vamos a cerrar con el verde. Y 4. Ahí tenemos ya los 4 puntos que teníamos que hacer. Ahora vamos a hacer una cadena, ya vamos a seguir en color verde. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos escondiendo ya las hebras por el otro lado, según vayamos tejiendo. Y vamos a empezar en la vuelta número 2 haciendo 5 puntos bajos. Entonces vamos aquí al primer punto. 1. Después de los 5 puntos bajos, aquí en el piquito donde antes habíamos hecho el aumento, volvemos a hacer un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos, en el pico hacemos el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 12 puntos bajos, en el pico de nuevo un aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 8 puntos bajos, en el pico volvemos a hacer el aumento, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 46 puntos. Al finalizar la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 3 comenzamos haciendo 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos, en el piquito de nuevo hacemos el aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos, en el pico de nuevo hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, un punto en cada punto. Y después de los 14 puntos, en el piquito de nuevo vamos a hacer el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo.
Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 10 puntos bajos, en el piquito de nuevo hacemos el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 54 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos aquí 7. Y en el piquito donde antes estábamos haciendo los aumentos es donde vamos a hacer el punto número 8. Ahí tenemos los 8 puntos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a saltar 12 puntos bajos, que son todos estos los que tenemos aquí, hasta llegar al otro piquito, a donde estábamos haciendo antes los aumentos. Ahí nos unimos con un punto bajo y vamos a hacer un total de 18 puntos bajos. Ahí ya tenemos uno, vamos al siguiente, 2. Aquí tengo 17 puntos, el punto número 18 lo voy a hacer ahí en el piquito donde antes hacíamos los aumentos. Ahora hacemos 2 cadenas y vamos a volver a saltar 12 puntos, que son todos estos que tenemos aquí, hasta el piquito, ahí, donde antes hacíamos los aumentos. Y ahí nos unimos con un punto bajo y tenemos que hacer un total de 8 puntos bajos. Ahí tenemos el primero, vamos al siguiente, son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y terminamos la vuelta con un total de 38 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 19 puntos bajos. Fijaros que aquí hemos hecho 2 cadenas, entonces cuando lleguemos ahí, después de los 8 primeros puntos, hacemos un punto en cada cadena y seguimos contando hasta 19. Después de los 19 puntos bajos, en el siguiente punto hacemos un aumento, pero ya lo hacemos normal, ¿vale? 2 puntos en el mismo punto, un aumento simple, y ahora vamos a hacer 18 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con un total de 39 puntos. Al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 39 que tenemos. Acordaros de levantar una cadena al inicio de cada vuelta para poder tejer ahí en el primer punto. Y así vamos, desde la 6 a la 11, un punto en cada punto de los 39 que tenemos. En la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 19 puntos bajos. Después de los 19 puntos bajos, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento igual que los que veníamos haciendo antes. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo, en ese mismo punto, un punto bajo de nuevo. Ahora vamos a hacer otros 19 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 40 puntos. En la vuelta número 13 comenzamos haciendo 20 puntos bajos. Después de los 20 puntos bajos, aquí en el piquito donde hemos hecho antes el aumento, volvemos a hacer otro aumento de la misma manera. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 20 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 41 puntos. El último punto, que es el número 20, lo vamos a cerrar ya con el color dorado. Vamos a cambiar de color, entonces cerramos este último punto con color dorado, hacemos una cadena, giramos y en la vuelta número 14 vamos a hacer 21 puntos bajos en color dorado y ya vamos escondiendo la hebra verde por aquí detrás. Vamos a ir haciendo hasta 21. Después de los 21 puntos bajos, en el piquito volvemos a hacer de nuevo un aumento de la misma manera, que es un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 21 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 43 puntos. Ahora con el color verde vamos a hacer un borde por cada uno de estos dos lados. Por un lado vamos a hacer un borde liso y por el otro lado vamos a hacer los ojales para colocar los botones. Entonces vamos a empezar por aquí a hacer los ojales, porque así ya os explico cómo se hace, y por el otro solamente hacemos puntos así por la orilla. Entonces vamos haciendo unos poquitos puntos
Y dependiendo de los ojales que queráis hacer, yo le voy a poner 3 botones. Entonces voy a hacer así, pues 3 puntos, por ejemplo. Y ahora levantamos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Esto también dependiendo del tamaño que tenga vuestro botón. El mío, como es pequeñito, le hago 4 cadenas. Si hace falta alguna más, pues ya depende del botón, ya os digo. Ahora nos unimos en ese mismo punto donde hemos hecho el último punto bajo. Y ahí tendríamos ya el primer ojal para poder abrochar el botón. Seguimos haciendo puntos bajos por la orilla. Yo voy a hacer otros 3. 1, 2 y 3. Y ahí voy a hacer el segundo ojal. Entonces de nuevo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y me voy a unir en el mismo punto que acabo de tejer. Ahí tengo ya 2 ojales. Y de nuevo voy a hacer otros 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahí voy a hacer el tercer ojal. Levanto 4 cadenas. Y me voy a unir ahí mismo. Y voy a hacer los puntos bajos que me quedan para terminar de hacer esta orilla, que quede así bonita. Y ahí ya cortamos. Y de este lado quedan hechos los ojales y por aquí simplemente hacéis un punto por donde veáis de la orilla para que quede más bonita. Así quedaría la parte de detrás y ahora le ponéis los botones fijándoos que os queden bien parejitos con los ojales que habéis hecho, ¿vale? Entonces ahí en la esquinita le coséis los botones y vamos ahora con las mangas. Para las mangas nos vamos a unir así en una esquinita. Por ahí nos vamos a enganchar y vamos a sacar alrededor de todo este que tenemos aquí 15 puntos bajos. Entonces ahí nos metemos y vamos contando hasta 15. Si hace falta que saltéis algún punto para que os cuadre, pues vamos a ir sacando alrededor 15 puntos. Después de los 15 puntos bajos nos unimos en el primer punto, que es este de aquí, haciendo ya un punto bajo, ¿vale? Vamos a tejer en espiral. Y vamos a tejer 13 puntos bajos alrededor, contando con este. 1, 2. Después de los 13 puntos bajos vamos a hacer una disminución. La voy a hacer así porque aquí me resulta más fácil. Y terminamos la vuelta con un total de 14 puntos. Ahora, desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 17, vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Y ahí finalizamos la manga. Y hacemos otra en este otro lado igual. Y así estaría entonces la parte de arriba. Ya solamente nos falta hacerle su bordado aquí en el centro. Entonces si se lo queréis hacer, aquí os voy a mostrar cómo me ha quedado este, más o menos, para que veáis un poco lo que yo he hecho. Simplemente unas rayitas con el hilo este finito que os había enseñado en la lista de material. Y le voy poniendo estas bolitas pues ahí donde a mí me parece. Entonces voy a hacer un poquito, pero bueno, ya más o menos vosotros a vuestro gusto, pues por donde veáis le vais haciendo unas rayitas y ya está. Se lo hacemos solamente en la parte de delante, ¿vale? Así de un brazo a otro, ahí, y así, sin complicarse mucho porque pues tampoco así. Entonces vamos haciendo así una rayita.
Así he hecho yo el bordado, más o menos, unas rayitas y unas cuentitas. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Así es como vamos con el patrón de Fiona. Nos vemos en el siguiente vídeo para seguir tejiendo este proyecto, así que bueno, pues si os está gustando, os agradezco mucho que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo, que se vienen proyectos muy chulos, ya voy avisando. Y bueno, creo que ya lo habéis visto, que he puesto un estreno al siguiente proyecto que vamos a hacer después de Fiona. Y nada, pues lo dicho, si queréis seguirme en mis redes sociales también me ayudáis un montón y os dejo una descripción, un enlace, perdón, en la descripción de este vídeo, ahí donde podéis encontrar pues Instagram, Facebook o lo que más os guste. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.